Hola a todos nuevamente, mi nombre es Edwin Acho. Conmigo vamos a continuar el segmento de endocrinología, el tema de metabolismo del calcio y patologías asociadas. Para eso vamos a hacer la acotación de dos puntos importantes. Primero, debemos tener conceptos claros, precisos y dirigidos. Esto ya lo hemos venido diciendo en las clases anteriores. No es necesario un desarrollo tal cual lo haría un experto en la especialidad, pero sí de una manera estructurada y dirigida para el desarrollo de preguntas. Y segundo, el estudio de las patologías asociadas al calcio va a culminar ya sea en hipercalcemia o hipocalcemia. Pero para entender estas dos condiciones finales, cual sea se nos presente, debemos hacer un estudio previo de otras enfermedades, como son el hiperparatiroidismo, hipoparatiroidismo, alteraciones con la vitamina D, etc. Siendo así, que vamos a comenzar diciendo que el calcio tiene múltiples funciones, como por ejemplo la contracción muscular, neurotransmisión, etc. Y sus valores normales son de 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro. ¿Es necesario saber esto? Sí. Como en un inicio dijimos que el estudio de las patologías del calcio van a culminar en dos condiciones, ya sean hipo o hipercalcemia, y que para el estudio de estas dos condiciones hacemos la revisión de otras patologías que culminan ya sea en hipo o hipercalcemia, tenemos que conocer cuáles son los signos y síntomas. Comencemos con hipocalcemia. Clásico que viene en los exámenes: signo de Trousseau, signo de Chebostet, contracciones musculares, convulsiones, hiperreflexia, puede llegar a un estado de tetania, también puede haber papiledema. Y a nivel del EKG vamos a ver un intervalo QT prolongado. Esto ha sido preguntado, también signos clásicos de Chebostet y Trousseau. Son de una manera general presentados aquí los signos y síntomas. Nuevamente acá tenemos la hipocalcemia, básicamente signo de Trousseau, signo de Chebostet, contracciones musculares, espasmos musculares, calambres y arritmias cardíacas. Pero recuerden, característico, alargamiento del intervalo QT, lo contrario de hipo, en este caso se alarga. Tenemos por otro lado la hipercalcemia, un cuadro clínico característico, debilidad muscular generalizada, se presenta con vómitos, náuseas, estreñimientos, poliuria. Si es que la hipercalcemia es crónica, puede presentar cálculos renales, etc. Y a nivel del EKG, si en la hipocalcemia teníamos un alargamiento del intervalo QT, aquí vamos a tener un acortamiento del intervalo QT, como aquí podemos observar. Hipercalcemia, acortamiento del intervalo QT; hipocalcemia, alargamiento del intervalo QT. Son conceptos dirigidos. Aquí vamos a comenzar con las causas de la hipercalcemia. Hay muchas causas de hipercalcemia, pero la que es la primera causa es el hiperparatiroidismo primario, como vamos a ver. Aquí tenemos. Este es un paciente adulto que se encuentra fuera del hospital, pero en el ambiente hospitalario la primera causa de hipercalcemia son los tumores malignos. Dentro de las causas de hipocalcemia tenemos el hipoparatiroidismo, hipomagnesemia, deficiencia de vitamina D, síndrome de DiGeorge, que viene a ser la genesia de las glándulas paratiroides, y timo, como ya vamos a ver, entre otros, el alcoholismo crónico. Esto vamos a ir entendiendo con el desarrollo de la clase. Ya hemos hecho una revisión general de la hipo e hipercalcemia y además su sintomatología.
Pero los tres grandes reguladores del calcio son la hormona paratiroidea, la vitamina D y la calcitonina. Aquí tenemos las 4 glándulas paratiroides que se encuentran en la parte posterior, 2 por detrás del lóbulo izquierdo de la glándula tiroides y otros 2 por detrás de la glándula, del lóbulo derecho. En estas 4 glándulas se produce la hormona paratiroidea. La hormona calcitonina es producida en la tiroides y la vitamina D ya vamos a ver de qué manera es su metabolismo. Hay una homeostasis que debe tener el calcio. El calcio puede elevarse o puede estar disminuido. Si el calcio tenemos disminuido, niveles de calcemia bajas, eso es estímulo para la paratiroides que produzca la hormona paratiroidea, la cual va a tener acción a nivel de hueso, intestino delgado y riñón. Consecuentemente, si hay una elevación de los niveles de calcemia, ese va a ser estímulo a nivel de la glándula tiroides para la producción de calcitonina, la cual va a actuar también a nivel de hueso, intestino delgado y riñón, disminuyendo los niveles de calcio. De esta manera se va a controlar una homeostasis adecuada del calcio. Comencemos con el estudio de la hormona paratiroidea. Los niveles disminuidos de calcio estimulan a nivel de las 4 glándulas paratiroides la producción de esta hormona, la que va a producir a nivel óseo el incremento de la resorción ósea, es decir, activación de los osteoclastos, produciendo liberación de calcio que va a ir al torrente sanguíneo, aumento de la absorción de calcio a nivel intestinal y también, en realidad, este aumento de la absorción de calcio a nivel intestinal va a ser de forma indirecta a través de la vitamina D. Es decir, la hormona paratiroidea estimula la vitamina D, la cual estimula la absorción de calcio. A nivel renal, ¿qué es lo que hace? Aumenta la reabsorción de calcio y elimina o disminuye la reabsorción de fosfatos. Eso es otro cuadro de explicación de acción de la hormona paratiroidea. Hormona paratiroides a nivel renal, hueso y duodeno. De acá, esto es básicamente el cuadro anterior, pero lo que nos importa acá es esto: la PTH-RP, es decir, la proteína parecida a la PTH o que se une a la PTH, que es característica de procesos neoplásicos. Y es decir, en procesos neoplásicos se produce esta proteína relacionada con la PTH que va a ejercer acciones similares que la PTH, ya que se unen los receptores del mismo, produciendo acciones semejantes. Aquí tenemos la vitamina D. La vitamina D tiene dos fuentes, 3 fuentes, digamos. A nivel de la vía digestiva ingerimos vitamina D3 y vitamina D2, disculpen. Pero esta hormona, esta vitamina D3, es también producida a nivel de la piel, que a través de la activación de los rayos UV llega hasta el hígado. De igual manera, esto de acá, que es adquirido por vía digestiva, llega hasta el hígado y se produce un primer proceso de hidroxilación en posición número 25, produciéndose la 25 hidroxivitamina D3. Este compuesto, para ser activo y llevar a cabo sus funciones como son las de absorción de calcio a nivel intestinal, tiene que producirse otra hidroxilación a nivel 1, produciéndose la 1,25 dihidroxivitamina D3 o 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es el metabolito activo de la vitamina D. Recordemos. Este es un cuadro resumen de la acción de los 3 grandes reguladores del calcio a nivel óseo, renal y digestivo. Tenemos la hormona paratiroidea, que a nivel óseo va a producir la resorción ósea, activación de los osteoclastos, es decir, con la liberación de calcio hacia el torrente sanguíneo. A nivel renal
va a producir una reabsorción de calcio y una disminución de la reabsorción de fósforo. Es decir, es hipercalcemiante y produce hipofosfatemia. Y a nivel digestivo, de una forma indirecta, es decir, estimula la producción de vitamina D o la activación de vitamina D a nivel renal, y es esta vitamina D la que va a producir la absorción de calcio y fósforo a nivel digestivo. Pero nosotros acá vemos que a nivel renal produce reabsorción de calcio y disminución de la reabsorción de fósforo, pero a nivel digestivo produce estimula la absorción de ambos, tanto de calcio y fósforo. Entonces ahí viene lo que es el efecto global de la hormona paratiroidea. El efecto global es que reabsorbe calcio, de hecho, pero vemos que a nivel renal disminuye la reabsorción y a nivel digestivo la aumenta. El efecto global es que disminuye los niveles de fósforo. En conclusión, hormona paratiroidea incrementa los niveles de calcio y disminuye los niveles de fósforo. La vitamina D a nivel óseo estimula la resorción de calcio, es decir, es hipercalcemiante. A nivel renal estimula la reabsorción de calcio y fósforo, y a nivel digestivo estimula la reabsorción de calcio y fósforo. Y la calcitonina, que inhibe la resorción ósea e incrementa la excreción de calcio y fósforo. Y a nivel digestivo, ¿qué pasa? No se precisa exactamente qué es lo que se hace, pero se entiende que lo que va a hacer es disminuir la absorción de calcio y fósforo. Sin embargo, los dos efectos más estudiados son los primeros que hemos mencionado. Tenemos que mencionar algunos conceptos importantes para culminar la etapa teórica y pasar al desarrollo de las preguntas. Conceptos como son de osteomalacia y raquitismo, que ambos son lo mismo, difieren en la etapa en la cual se presentan. Niños, raquitismo; adultos, osteomalacia, que viene a ser la falla en la mineralización ósea, eso es. Osteopenia y osteoporosis, que vendrían a ser estados consecutivos, siendo primero un estado de osteopenia, que viene a ser la disminución en la densidad mineral ósea, que puede ser una condición precursora de osteoporosis, es decir, disminuye la masa, pero cuando esta disminución se incrementa lleva a un estado de osteoporosis. No todo paciente con osteopenia llega a un estado de osteoporosis. Y la osteoporosis la define la OMS en mujeres como una densidad mineral ósea menor o igual de 2,25 desviaciones estándar por debajo de la masa ósea promedio de personas sanas de 20 años, medida por densitometría ósea. Esto manera de resumen, ¿no? Tenemos un hueso sano. En la densitometría observamos el score T. Osteopenia es cuando va de menos 1.0 a menos 2.5, y osteoporosis cuando va menos de menos 2.5. Ya consideramos la osteoporosis. Siendo así que con esta etapa teórica ya vamos a pasar al desarrollo de preguntas. Bueno, comencemos con la pregunta. Mujer de 66 años de edad con antecedente de linfoma de Hodgkin en el cuello, tratada con radioterapia, desde hace 2 días presenta espasmo muscular en miembros superiores e inferiores. Al examen físico signo de Trousseau y Chebustek positivo, calcio sérico de 6,8 miligramos por decilitro y albúmina sérica normal. ¿Cuál es su precisión diagnóstica? Esta es una pregunta que vamos a comenzar haciendo el descarte. Primero vamos a hacer el diagnóstico de hipocalcemia por estos datos. Calcio sérico de 6,8 miligramos por decilitro, valores normales de 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro. Signo de Trousseau y Chebustek positivo y espasmo muscular. Segundo punto. El calcio se encuentra en nuestro organismo en 3 formas: en forma iónica o calcio libre, unido a proteínas, principalmente albúmina, y unida a complejos como fosfatos. ¿Qué tiene que ver la albúmina acá? Si tenemos los niveles de albúmina disminuidos, podemos tener falsamente los niveles de calcio elevados. Nos hace referencia a un paciente con hipocalcemia. Por lo tanto, vamos a
descartar en un primer lugar estos trastornos tiroideos como son el hipotiroidismo e hipertiroidismo. Si bien nos mencionan, por ejemplo, un paciente con hipertiroidismo puede tener hipercalcemia, pero en el contexto de la pregunta lo descartamos, digamos, no tiene nada que ver. Nos quedan entonces tres alternativas: síndrome de hueso hambriento, hiperparatiroidismo y pseudo hiperparatiroidismo. Tenemos cuadros de hiperparatiroidismo e hipoparatiroidismo, pero la palabra pseudo nos quiere decir que hay alteraciones de ¿qué es lo que produce el hiperparatiroidismo? Hipercalcemia. Es decir, aquí en un paciente con esta condición va a tener un cuadro de hipercalcemia, pero no va a ser preciso los niveles de hormona paratiroidea. Por lo tanto, pseudo hiperparatiroidismo nos produce hipercalcemia, no hipocalcemia, sin necesidad de tener el concepto de pseudo hiperparatiroidismo. Sabiendo esta última parte de hiperparatiroidismo, sabemos que produce hipercalcemia, por lo tanto descartada. Si este pseudo hiperparatiroidismo está descartado, por lo tanto el hiperparatiroidismo que produce hipercalcemia también está descartado. Y finalmente nos queda el síndrome de hueso hambriento. ¿Qué es el síndrome de hueso hambriento? Es el aumento de la mineralización del hueso por calcio y fósforo, generalmente por condiciones postquirúrgicas. En este caso, ¿qué quiere decir? Tenemos resección, exéresis, o digamos, bueno, esa es la respuesta, ¿no? Sea cual sea la condición quirúrgica o en este caso radioterapia que prácticamente nos anula las glándulas paratiroides, va a haber ausencia de hormona paratiroidea. ¿Y qué es lo que produce la hormona paratiroidea? Hipercalcemia. Por lo tanto, va a haber estados de hipocalcemia. El hueso va a empezar a mineralizarse, va a haber consumo de fósforo, de calcio, y siéndose así llamado este síndrome de hueso hambriento. Es por eso que llegamos a la respuesta. Para eso, en la parte teórica ha sido importante conocer las acciones de la hormona PTH. Una pregunta-respuesta por descarte. ¿Cuál de las siguientes enfermedades endocrinas no aumenta el riesgo de osteoporosis? No aumenta el riesgo de osteoporosis, es decir, pérdida de ¿cuál es la condición? Que no nos quita hueso, disculpe, que no nos quita calcio del hueso. Si vemos acá, tirotoxicosis hemos mencionado hace un rato, estados de hipertiroidismo, puede llegar a producir hipercalcemia, síndrome de Cushing también, acromegalia. La acromegalia es algo curiosa porque nos produce hipercalciuria, más no hipercalcemia, pero también esta hipercalciuria, este consumo de calcio es a expensas de calcio, por ejemplo, de los huesos. Diabetes mellitus tipo 1, sí, pero el hipoparatiroidismo lo que nos va a producir no es una pérdida de calcio, más bien va a ser que no haya resorción ósea, es decir, en general no hay pérdida de calcio. ¿Cuál es la condición paratiroidea que nos produce hipercalcemia, es decir, pérdida de calcio? El hiperparatiroidismo. Por lo tanto, la respuesta sería el hipoparatiroidismo no aumenta el riesgo de osteoporosis. ¿Por qué? Porque no eleva los niveles de calcio por los diferentes mecanismos que hemos mencionado. ¿Cuál de las siguientes alteraciones no interviene en la génesis del hiperparatiroidismo secundario de la insuficiencia renal crónica? Si hacemos un estudio más profundo del metabolismo del calcio, vamos a llegar a entender, o tenemos que llegar a entender receptores, cambios iónicos, etc. Pero conceptos claves: cuando hay hiperfosfatemia, va a haber hipocalcemia. De igual manera a la inversa. ¿Qué es lo que pasa en un paciente con insuficiencia renal? Hay retención de fósforo, es decir, hay una hiperfosfatemia. Por lo tanto, esta hiperfosfatemia nos va a llevar
a disminución de los niveles o pérdida de calcio. Por lo tanto, la calcemia disminuye y la hipocalcemia es el principal estímulo para el hiperparatiroidismo, en este caso secundario, porque no se origina en la glándula paratiroides en el contexto de un paciente con enfermedad renal crónica. Por lo tanto, ¿qué es lo que no intervendría en la génesis del hiperparatiroidismo secundario de la insuficiencia renal crónica? La hipofosfatemia. Porque ¿qué es lo que inicia todo este cuadro? Es la hiperfosfatemia, como ya hemos mencionado. Para finalizar esta pregunta, hiperfosfatemia en un paciente con enfermedad renal crónica. Respuesta: disminución de los niveles de calcio. Respuesta ante esta hipocalcemia: aumento de la producción de hormona paratiroidea, que viene a ser el hiperparatiroidismo. ¿Qué signos semiológicos permiten determinar hipocalcemia? Ya sabemos, Chebosted y Trousseau. En relación con el metabolismo y funciones de la vitamina D, una de las siguientes respuestas es falsa. La vitamina D ingerida por vía oral es vitamina D2 o D3. Cierto. El riñón transforma la 25-hidroxivitamina D en el principio activo, la 1,25-hidroxivitamina D. Es cierto. 3. La absorción. Bueno, recuerden que la primera hidroxilación, estamos en la clave 2, que es al número 25, se da a nivel hepático. Y la hidroxilación a nivel 1 es lo que le da la condición de principio activo de vitamina D. 3. La absorción de calcio en el intestino está facilitada por la 24,25 hidroxivitamina D. Falso. Si estamos diciendo que esto es el metabolito activo, esto no tiene nada que ver. Por lo tanto, esa es la respuesta incorrecta. No es una función de la vitamina D. Estimula la reabsorción intestinal de calcio y fosfato. Cierto. Inhibe la resorción ósea de calcio y fosfato. Completamente falso. Esta hormona, si acá estamos diciendo que estimula la reabsorción de calcio y fosfato, también estimula, en este caso, la resorción, o sea, la producción de la elevación de los niveles de calcio y fósforo. No tiene nada que ver que inhibe. Lo que inhibe es la calcitonina. El signo radiológico sine qua non de manifestación de hiperparatiroidismo, que nos va a llevar a una hipercalcemia, es esto de frente. Podemos decir que es la erosión subperióstica. Las otras no. Porque la osteoporosis y la osteomalacia no se dan en un cuadro de hiperparatiroidismo clásicamente. Es decir, sí, todos estos cuadros se pueden llegar a producir por la elevación de la calcemia. Sin embargo, un cuadro característico que es mencionado en los libros es la erosión cortical subperióstica. Las siguientes son causas de hipocalcemia, excepto pseudo hipoparatiroidismo. Cuando nos hablan de hipoparatiroidismo, nos están hablando de que hay disminución de los niveles de calcio. ¿Por qué? Porque la acción de la hormona paratiroidea es elevar la calcemia, pero si hay hipo, no los eleva. Síndrome lactoalcalino, bueno, se nos pasó. Si nosotros revisamos la tabla de las etiologías de la hipocalcemia, vamos a tener al síndrome lactoalcalino, que se daba más en los pacientes que tomaban antiácidos, pacientes con consumo excesivo de leche mencionan, pero más en estos pacientes que utilizaban antiácidos, producían un estado de alcalosis, produciéndose una hipercalcemia. Así como dicen también, en estado de acidosis metabólica se produce hipocalcemia. En estado de alcalosis metabólica se produce hipercalcemia. Hipoparatiroidismo idiopático, hipoparatiroidismo, al igual que el pseudo hipoparatiroidismo, hipocalcemia. Déficit de vitamina D,
Claro que sí. Insuficiencia renal crónica, claro que sí. Hacemos mención a la pregunta, una de las preguntas anteriores, en la insuficiencia renal crónica, ¿qué es lo que pasa? Elevación, disminución de la excreción de fósforo, es decir, aumento de la fosfatemia, disminución de la calcemia. Pero el síndrome lactoalcalino no tiene nada que ver acá. Paciente de 44 años de edad con antecedente de tiroidectomía que acude por depresión, convulsiones, espasmos musculoesqueléticos, calambres musculares y parestesias en manos y pies. En el examen clínico se evidencia papiledema, cataratas inmaduras bilaterales, signo de Chebostek, signo de Trousseau y arritmia cardíaca. El tratamiento indicado es, nos está hablando de un paciente con un cuadro de hipocalcemia extremadamente clásico. El tratamiento de la hipocalcemia vendría a ser la restitución de calcio, pero no solamente calcio, sino calcio y suplementos de vitamina D. ¿Se puede utilizar corticoides? Sí, en casos, por ejemplo, por etiología tumoral. Restricción de calcio y mayor ingesta de líquidos, no, tenemos que reponer calcio. Calcio, relajantes musculares, no tienen que ver los relajantes musculares aquí nada, ya que la etiología es por disminución de calcio. Espironolactona y vitamina D, no. Si queremos utilizar un diurético que eleve el calcio, son las tiacidas. Un diurético que elimine calcio, es decir, produce hipocalcemia, son los diuréticos de asa, como es la furosemida. Pero la respuesta correcta es calcio y suplementos de vitamina D. ¿En cuál de las siguientes entidades se ha comprobado frecuentemente elevación de paratormona en sangre? Paratormona. ¿Cuál es el principal estímulo en la paratormona? O sea, la elevación es la hipocalcemia. Por lo tanto, esto lo encontraré, disculpen, en la osteomalacia. Sí, ¿por qué? La osteomalacia es la disminución de la mineralización ósea. En la osteoporosis, ¿por qué no? Puede haber varias causas de osteoporosis, pero básicamente nos va a producir hipercalcemia, pérdida de masa ósea. Nefrocalcinosis por síndrome de leche álcali. Síndrome de leche álcali, etiología de hipercalcemia, por lo tanto eso no es estímulo para la producción de paratormona. Hipotiroidismo, no tiene nada que ver. Hipercalcemia por mieloma, no va a producir elevación de paratormona, más bien va a bloquear la producción de paratormona. Pero la osteomalacia sí, porque es una disminución de la mineralización. No quiere decir que hay calcio en sangre que no se utiliza, simplemente por alteraciones genéticas, nutricionales, y básicamente se relaciona con el estudio de la vitamina D, es decir, disminución o falta de acción de la vitamina D nos lleva a un estado de osteomalacia, mala mineralización a nivel óseo. Por lo tanto va a haber una elevación de la hormona paratiroidea. La deficiencia grave de vitamina D en el adulto, acabamos de mencionar que la osteomalacia, disminución de la mineralización ósea en el adulto se conoce como osteomalacia, en el niño se conoce como raquitismo y está relacionada con el estudio de la vitamina D, cierto. Cada una de las siguientes condiciones se asocia a una absorción disminuida de calcio, excepto si vemos las causas de hipercalcemia, vamos a encontrar a la sarcoidosis, pero la sarcoidosis o en general las enfermedades granulomatosas van a presentar aumento de la producción de vitamina D, y la vitamina D lo que nos hace es produce un efecto final de hipercalcemia. Por lo tanto la respuesta es hipercalcemia. No, disculpen, claro, la respuesta es sarcoidosis, porque acá nos preguntan en excepto sarcoidosis. El resto nos va a producir una disminución de la absorción de calcio, pero la sarcoidosis produce niveles elevados de vitamina D, lo cual incrementa los niveles de absorción a nivel intestinal.
de calcio. Uno de los siguientes es un signo electrocardiográfico de la hipercalcemia. Lo contrario de hiper es hipo, es decir, acortamiento del intervalo QT. En el hiperparatiroidismo se ve todo lo siguiente: hiperparatiroidismo, elevación del calcio, ausencia de lámina dura verdadera, hiperreflexia falso, característico del hipoparatiroidismo o en general en hipocalcemia. Los adenomas paratiroideos están constituidos más frecuentes de células principales, eso por histología. Eso sería todo. Es importante que hagan un análisis de la acción de las hormonas reguladoras, como la hormona paratiroidea, de la vitamina D, para poder entender este juego entre el calcio, entre el fósforo. Pero recuerden y analicen las clases. Hay puntos importantes que deben anotarlos, como una acotación final: elevación de fósforo, disminución de calcio, a la inversa. Eso para el caso del estudio del paciente con enfermedad renal crónica. Eso sería todo en esta clase. Muchas gracias.